Oye, estamos al aire, señor. Estamos No te puedo creer. Yo creo. ¿Cómo vamos a estar al aire? Sí, estamos al aire, ¿ves? Menos mal que no dije ninguna. Ay, Ninguna ay, ay. infidencia. Ninguna infidencia seria, grave. Muy buenas tardes, estimados amigos. ¿Te habías presentado ya entonces? No. Ah, estamos empezando. Estamos empezando. No, Muy si buenas lo tardes, estábamos estimados esperando. amigos. Estamos iniciando el programa de la semana de Radio Pentagrama en el 104.3 del dial de frecuencia modulada. Esto es Radio Pentagrama de Constitución, el programa La Billetera. Para que usted sepa cómo desempeñarse y administrar bien su bolsillo, su billetera. Para eso está como siempre con nosotros, el economista y el que sabe de la materia, que es Ignacio Castro, que está aquí al lado mío, y que estoy fijándome que todavía no me saco ni el jockey. Eh, Me lo vamos a sacar. No se sorprendan los que están mirando que me acabo de cortar el pelo. Muy bien. Vamos a empezar. ¿Qué temas trae ahora, señor? Usted siempre trae temas interesantes al comienzo. Sí, bueno. Va a haber que partir necesariamente con todo lo que ha ocurrido, que de esto hoy día ya salieron nuevas noticias. Algo que nos pega en nuestra billetera. Uno piensa que no, pero que sí, es por el resguardo de lo que hemos hablado muchas veces, por el resguardo de las instituciones, y ha sido el capítulo Javier Echeverry durante toda la semana. ¿Usted le tenía buena? Sí, pues yo le tenía bueno, ahí vamos a conversar. Se ha sabido bastante sobre este tema. Lo que sí me gustaría mencionar y que quede claro para los auditores también, es que quiero hacer un pequeño recordatorio, ¿ah? En el programa pasado no hablamos, pero sí mencionamos todo el problema que hubo con la encuesta CACEN, en donde se tenían que entregar los datos ahora. La encuesta CACEN es la base fundamental de la determinación de los planes públicos sociales. Estamos hablando de que a mí personalmente la encuesta CACEN me da exactamente lo mismo desde mi punto de vista personal, pero sí es tremendamente importante para la asignación de recursos en términos sociales. Recuerdo que hubo algunos datos que estaban ocultados. Claro, entonces ahí, qué sé yo, el gobierno quiso cambiar la metodología de análisis, incorporar ciertas cosas que son realmente impracticables, que quizás algunas son buenas, pero son producto de una maduración de la elaboración de la misma consulta, ¿no? No pueden ser a rompetabla de un día para otro. Y claro, se presume de que los números no venían muy bien, especialmente debido a la contingencia que rodeaba al Y país. quisieron modificarlo. Sí, claro, pero algo dejar claro a los auditores. La encuesta CACEN anterior, de la cual me acuerdo de Giorgio Jackson y compañía limitada, que en ese tiempo era ministro de Desarrollo Social, se vanagloriaba respecto a los datos obtenidos, pero claro, era una encuesta CACEN que se hizo en medio de los IFE, los retiros de los fondos de pensiones, etcétera. Claro, entonces salieron datos muy, muy buenos, una reducción de la pobreza, pero tremendamente grande. Eran datos muy distorsionados. Ahora venía la realidad, lo cual está abajo todo ese Andamiaje. jolgorio y esa fiesta que se hizo respecto a lo anterior, y más encima en periodo eleccionario. Entonces, no convenía el tema y no encontraron nada mejor que, uno, cambiar la metodología a algo impracticable, y como no pudieron hacer eso, porque técnicamente era imposible, entonces mejor entregar los datos en enero, después de la segunda vuelta presidencial. Entonces, ese escándalo que lamentablemente pasó bastante colado, la verdad de las cosas, y que a mí me dolió bastante, porque si bien a mí la encuesta CACEN no me beneficia ni me perjudican absolutamente nada, porque soy de ese típico segmento yo me reconozco, de ese típico segmento de clase media, no acomodada, pero de esa clase media que tiene que luchar todo el mes con su sueldo para pagar todo lo que uno tiene que pagar, qué sé yo, colegios, universidades, la casa donde uno vive, Salud. salud, los impuestos, todo uno lo tiene que pagar y uno no recibe absolutamente nada del Estado. Nada. Entonces, yo soy como ese segmento en donde la encuesta CACEN no me pega, porque Pero, o ni sea, me beneficia ni me ¿aparecieron perjudica. algunas cifras o no? No,
No, hasta enero. No, no, pues están todas ahí ocultas, se presume de que se dijo de que con esta nueva metodología subiría mire lo que decían, ¿ah? Con esta nueva metodología quizás probablemente podríamos ver un aumento de la pobreza que en Chile del 6%, que fue el dato anterior, rodeado de toda de toda esta situación particular que existía con respecto a todas las platas que se entregaron producto de la pandemia, del 6%, del cual hicieron fiesta, a un 22%. O Oye, sea, esa es la magnitud de lo que ellos mismos dijeron. mira, a mí me da la impresión, no me da ninguna impresión. En todos los países progres marxistas en el mundo falsean las informaciones y los datos. Exactamente, en todas partes. Ayer, anoche, tarde noche, eh, el presidente, primer ministro cubano, no sé, Díaz-Canel, Es presidente. acaba de reconocer que el país está quebrado. Nunca había ocurrido, que ya no tienen nada que hacer. Pero ese es un punto en la historia. Pero todos los países administrados por gobiernos progresistas, marxistas, falsean los datos y le echan la culpa a cualquier cosa, menos a reconocer la realidad. Y estamos hablando de datos matemáticos, no subjetivos, que obviamente son negativos, son malos. Sí, claro. Son malos los datos. Y esos datos, cuando son matemáticos, económicos, como la ciencia que tanto te gusta a ti, desgraciadamente, cuando son malos, son muchas personas que sufren. Ese es el problema. No son solo datos, sino que son personas Así que es. están sufriendo. Así es. Por culpa de estos infames que a veces, para no decir que la gente está mal, quieren cambiar los datos. Lo hicieron en Argentina hace pocos años atrás. ¿Ah? Con el número cesante, con el número del IPC, bueno, es una infamia. Sí. De hecho, aquí en Chile nos defendemos un poco de ese tema, porque todavía existe la cultura. Bueno, el Banco Central es autónomo y sigue siendo autónomo y sigue funcionando exactamente igual. Pero, por ejemplo, el INE. El INE Sí. se supone que debería funcionar en forma autónoma, pero el director del INE lo nombra el presidente de la República, y etcétera, etcétera. Pero el INE yo creo que se ha salvado hasta ahora y Ha ha tenido entregado modificaciones, pero no mucho. bueno, por ejemplo, las encuestas de empleo. Sí, Las encuestas de empleo por ejemplo. son delicadas, hay que seguir la trayectoria más que el número, pero el INE se ha salvado. Impuestos internos, que ya vamos a entrar en ese tema, impuestos internos de una manera u otra, si bien ha habido lamentables manipulaciones de los directores, se acordará del caso Sokimich, en donde Michelle Bachelet sacó al director que estaba, que no me acuerdo cómo se llamaba, porque efectivamente impuestos internos iba a presentar querellas en contra de ese caso, y lo pescó, lo sacó y puso a otro que no presentó querellas en el caso Sokimich, y por lo tanto se salvaron todos los políticos con todo esto de las boletas ideológicamente falsas y etcétera. Pero el servicio en sí mismo ha seguido funcionando de manera correcta. Pero lo que quería ir un poco yo con este tema de la casa, que duele, y duele por lo que usted decía, porque aquí hay nombres y apellidos, aquí hay personas que están que no les está llegando la ayuda que plata hay, pero que se va consumiendo, 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 y al final nadie sabe a quién le está llegando esa ayuda, y que más encima es un porcentaje mínimo de lo que debería haber llegado, y más encima llega mal llegado. Entonces las consecuencias de esos planes y de esas políticas sociales, la verdad es las cosas que son poco nulas o incluso negativas. ¿Qué mejor ejemplo Eh, que lo que ha pasado en Valparaíso? por ejemplo, Eso demuestra por ejemplo, cómo este gobierno administra los fondos del Estado. Ahí tiene un caso. claro. Hay miles de familias sin casa porque ellos, los lindos, no han hecho las casas, pues no han hecho la pega. Y se gastaron la plata, Y ahora, 810 millones de dólares. y ahora no tienen la plata, sí. Exactamente. Y bueno, sucedió eso, lamentablemente, como le decía, pasó colado. Después siguió la semana, apareció la noticia del famoso sicario,
Sí, no lo vamos a tocar en profundidad aquí. Que ahora se sabe que no se Pero- llamaba así. Ah, no le puedo creer. No, po, no se llamaba así. Cuando llegó la orden de Interpol para aprenderlo internacionalmente, lo metieron a su sistema de datos y se dieron cuenta que se llamaba de otra forma, po, no como estaba en Chile. Porque, Claro. mira, permíteme un Sí, sí, sí. pequeño. En Chile, estimado amigo, si usted viene inmigrante sin documento y entra por el norte, imagínese va a entrar por Colchane. Están los militares, dicen algunos, para cuidar en la frontera. No, señor, los militares están para ponerlo a usted en la fila de las oficinas del registro civil. ¿Trae documentos? No. ¿Cómo se llama usted? Juanito Pérez Machuca. Ya, aquí tengo una cédula de la identidad. Con esto puede entrar al país. Así se hace. Claro. Los militares no están para atajar a la gente, están para ordenarlos en las filas. Así es que cuando hablan, tenemos los militares, no, es mentira. Entonces, todos los organismos estatales están al servicio de los migrantes. Y el gallo entra con el nombre que se le ocurre. El que mató al teniente Ojeda, que era venezolano, también tenía otro nombre. Tenía varios nombres. Entonces lo buscaban por uno, pero resulta que el gallo usaba indistintamente varios nombres y tenía 2 cédulas de identidad. Porque entró y salió 2 veces, po. Claro. O sea, se daba la vuelta, entró de nuevo y pidió otra cédula y se la dieron. Y este otro asesino sicario, no me acuerdo el nombre, creo que Carlos uno de los nombres, no me acuerdo bien. Pero tiene otro nombre. No es el que te usa en el carnet chileno de ingreso a Chile. Estamos mal por todos lados. Sí. Entonces, nos estábamos sacando la tierra de la vergüenza de lo que sucedió con la encuesta Casen, que pega en la billetera. Por supuesto que pega en la billetera y pega en la billetera de todos, ¿ah? De todos, porque, claro, yo puedo decir a mí la encuesta Casen ni me beneficia, pero no es tan cierto. Porque si yo fuera dueño, vuelvo a poner el ejemplo de una panadería, una carnicería, una verdulería, y las ayudas del gobierno están llegando mal, o no están llegando definitivamente, son clientes menos que yo tengo. O sea, la economía sufre con estas malas decisiones que las hacen netamente en forma política. No estábamos sacando la tierra a eso, ocurre esto del sicario. O sea, problemas graves institucionales en nuestro país. Graves, pero graves con G mayúscula. Y nos estábamos empezando a sacar la tierra del sicario y sucede lo de Javier Echeverry, que es lo que quiero profundizar. Pero profundizar no mucho en lo que sucedió, porque ya es de bastante conocimiento qué fue lo que sucedió, sino que quiero profundizar en la actitud propiamente tal que se tuvo respecto a este caso, que es delicadísimo. Delicadísimo para las instituciones, delicadísimo para la política, delicadísimo en todo sentido de la palabra. ¿Usted quería decir algo? Sí, quería decirte que me parece, ¿cómo te podría decir? Que es injustificable lo que hizo Echeverry. Así de simple. Porque un tipo que es el director nacional del Servicio de Impuestos Internos no puede en su materia tener este tipo de descuidos si pensamos que fue un descuido o una dejación. No puede hacerlo. Si es una persona decente, tiene que renunciar. Si es decente, sí, tiene que renunciar. Así es. Porque eres el director nacional. Tiene que mostrarse y ser él el ejemplo. Sí, estamos hablando del director nacional, claro, evadiendo impuestos. Por mucho que haya sido un buen administrador, no puede hacerlo porque es un pésimo, pésimo ejemplo. Así es. Y eso es muy importante en este tipo de cosas. Es como cuando dicen por ahí, este gallo anda predicando con la daga en la mano, digamos. ¿Ah? No, pues no puede hacer eso. No solo la mona tiene que serlo, no solo parecerlo. Así es. Entonces, a ver, veamos un poco de contexto respecto a lo que sucedió con lo de Javier Echeverry. Que en términos para el erario nacional, aquí estamos hablando de 33 millones de una evasión de 33 millones de pesos. 33 millones de pesos para cualquiera de nosotros, para cualquier cristiano, es mucha plata. La verdad es que para el Estado no. Pero aquí es el hecho. Que lo que sucedió acá es gravísimo.
Y más encima venía saliendo una declaración muy, muy penosa cuando dijo que aquí las únicas personas que alegan contra las contribuciones son el 20% más rico. Que primero no puede decir una cosa así. Y segundo, está total y absolutamente equivocado porque una familia, qué sé yo, dos abuelitos que tienen... Esos son los que más se que- quejan. sí, claro, y son los que más se quejan porque ya no producen ingresos, tienen su casa por la cual lucharon toda su vida. Y la Y, segunda era va a poder vivir un poquito más holgado. claro, y están muy lejos de ser del 20% más rico de este Claro. país. Y ellos son los más ahogados, el 20% más rico Más de este país no ahogados. está ahogado No, con las los contribuciones. viejitos somos los más Eh, ahogados. Y en Santiago se están vendiendo muchas casas. sí, claro. ¿Qué van a hacer esos ancianos, viejo? Entonces fue, Van a vender su segunda casa, se van a quedar con su jubilación. ¿Qué van a hacer? sí, claro. Ya, Sí, pues, y una mala administración de las platas, producto claro. de la venta de esas casas, una pequeña mala administración y se le fumó esa plata de los Que el bolsillos arriendo no le pague, y que el ahí, arrendatario no le pague, por por ejemplo. ejemplo, Lo liquida. claro. Entonces, bueno, Entonces, la inhumanidad campando en nuestro querido país. como dicen cinematográficamente, de los mismos autores del 20% más rico alega de las contribuciones, Claro. se descubrió por una filtración, no fue una filtración, fue un artículo de prensa de Televisión Nacional, en donde Javier Echeverry tenía su casa en, qué sé yo, una segunda vivienda en la Laguna de Culeo. Primero construyó una casita chiquitita de alrededor de 80 metros cuadrados, la regularizó. Después amplió esa casa a alrededor de, entiendo, 200 metros cuadrados. Ya era algo más interesante. Regularizó esa casa y el avalúo fiscal estaba en alrededor de 160 millones de pesos, por lo cual pagaba unas contribuciones de 230 o algo por el estilo. Bueno, eh, Javier Echeverry fue efectivamente director de impuestos internos, que creo que fue durante Elwin, pero creo que traspasó Elwin y también estuvo un Con poco Lago. con Ricardo Lago. Eh, Aquí hemos hablado bastante bien tanto de impuestos internos, o yo personalmente he Con hablado bien Frey, pues. de impuestos internos, o sea, Frey, perdón. He hablado bien de impuestos internos, de los funcionarios de impuestos internos y de la labor que realizó Javier Echeverry durante esa época de director. También fue bastante buena, especialmente en el sentido tecnológico y la facilitación de los trámites que tienen relación con impuestos internos para las personas. Antes un formulario era total y absolutamente inentendible, excepto si usted era contador. Y hoy en día ya todo más automatizado. Quizás pueden seguir siendo medios complicados, pero todo lo que está detrás tecnológicamente de impuestos internos ayuda mucho a las personas. Bueno, esa es una herencia de cuando fue Mira, director de impuestos internos. haciendo una pequeña, ¿cómo te podría decir? Una pequeña elucubración. Muchas veces las personas pasan los años y pueden haber sido muy eficaces en su anterior administración, pero como han pasado los años y se han dedicado a otras cosas, ya no vuelven con la misma cuestión. Entonces, Sí. este hombre, lo más probable, yo creo, porque no ha sido lo único desacertado que le ha pasado en esta gestión. Eh, yo creo que él ya no estaba en las condiciones que estuvo antes, la primera vez que estuvo en el servicio de impuestos internos. Yo creo que no estaba igual. Es extraño, así es extraño el cambio. Pero unos poquitos más de antecedentes, Mm. tal vez empezamos a cuadrar el círculo. Eh, después, perdón, después de haber sido director de impuestos internos, fue ministro de Transporte durante la época durante el gobierno de Ricardo Lagos. Y como ministro de Transporte fue obviamente parte del equipo que empezó a diseñar el Transantiago. Usted entenderá, yo no sé qué labor, si habrá peleado el tema ahí en el Transantiago. Todos sabemos que el Transantiago fue un desastre Y sigue siendo y un sigue pozo sin siendo fondo. un desastre. O sea, el Transantiago nos cuesta a los chilenos la friolera de 2.000 millones de dólares al año. 2.000 millones de dólares al año. ¿Usted sabe cuánto costaría construir la segunda vía en el camino Constitución Ruta 5 Sur? 600 millones de dólares. O sea, si nos pasaran un tercio, solo un tercio, menos de un tercio incluso, Bueno, de lo que se gasta en el Transantiago, el país,
Si nos pasaran esa plata, Constitución tendría una autopista de doble vía de aquí hasta la Ruta 5 Sur. Esa es la magnitud, auditores, de la embarrada que quedó, de la mala gestión que hubo, tanto en el diseño como la puesta en marcha del Transantiago. Y bueno, después fue presidente del Banco del Estado. Ahora, yo me quiero centrar en la actitud que tuvo Javier Echeverry, porque, como decíamos, aquí la plata, sí, es harta plata para un ciudadano común y corriente, pero para el Estado no. Aquí lo grave es la actitud de Javier Echeverry frente a este escenario, que hoy día fue coronado con algo que también yo encuentro que es una vergüenza. En la entrevista que le hicieron a Javier Echeverry, el, ah, solo un antecedente. En el año, en el año 2016, si no me equivoco, que fue cuando terminaron de construir, porque al final fue Televisión Nacional y se encontró con que no había una casa, sino que habían dos casas. Y la segunda casa, que no existía para impuestos internos, era una casa que era absolutamente más grande que la que estaba regularizada. Y ahí fue cuando saltaron los automáticos. ¿Qué se hizo ahí? Entiendo que fue la señora de Javier Echeverry la que fue a impuestos internos a presentar los antecedentes para que hicieran un reavalúo, pero no con el destino de las contribuciones, sino con un destino tributario. ¿Y por qué hizo eso? Fue porque dentro de la reforma tributaria que impulsó Michelle Bachelet, se estableció de que ahora se iba a pagar, iba a ser ingreso renta la diferencia entre cuando yo compro una casa o una propiedad y yo vendo esa propiedad. Y de hecho hay un tope que es libre de impuestos, sigue siendo ingreso renta, pero está libre de impuestos, creo que, si no me equivoco, hasta las 8.000 UF. Si no me equivoco, durante la vida de una persona. O sea, si yo compro una casa y la vendo y me gano 1.000 y hago 8 veces esa operación, voy a llegar a los 8.000. Si lo hago una novena vez, por ejemplo, podría ser 2 veces o podría ser muchas más veces, pero si lo hago una vez más a lo largo de toda mi vida, ese diferencial ya es impuesto a la renta. Bueno, ¿qué fue lo que se dijo? Es que antes que se promulgara esta ley, toda persona que fuese a regular su propiedad y se estableciera un nuevo avalúo, ese sería el avalúo inicial. Por lo tanto, si la llegaba a vender en exactamente lo mismo o poquito más, desde ahí partía el precio base. No sé si estoy siendo muy claro, No, pero muy no. complicado. A ver, por ejemplo, si usted tiene una casa que cuesta, qué sé yo, 2.000 UF, ¿ok? 2.000 UF. Y usted le hizo una ampliación a esa casa. Para impuestos internos, esa casa cuesta, el avalúo es de 2.000 UF porque tiene tales características, ¿ok? La promulgación de la ley establecía de que usted iba a tener que pagar impuestos ahora sobre la diferencia de valor entre lo que a usted le costó la casa y lo que usted vendió esa casa. ¿De acuerdo? Pero esa casa tenía un avalúo de por ejemplo, en el caso de este, la casa tenía un avalúo mucho menor al que realmente tenía. Por lo tanto, se encargaron en comunicar a impuestos internos de que el avalúo de esa casa no era el que tienen registrado, sino que es uno nuevo. Cosa de que cuando se promulgara la ley, esa casa ya tuviese ese valor y desde ahí empezara a correr el taxímetro. Pasó un dron por ahí Claro, y lo pillaron. exacto. Por lo tanto, se hizo eso. Y ahí empezaron también saltaron las alarmas de por qué impuestos internos, siendo que le comunicaron, de acuerdo, a través de un trámite con finalidad tributaria, pero le comunicaron impuestos internos, de que esta casa no costaba, qué sé yo, 160 millones, sino que costaba 300 millones de pesos o 280 millones de pesos. ¿Por qué eso no lo traspasó como avalúo fiscal y por lo tanto las contribuciones iban a subir automáticamente? Bueno, el tema es que eso fue lo que se hizo en ese tiempo y bueno, pero las contribuciones no se movieron durante la friolera de 9 años. Y aquí quiero ir a la conducta de Javier Echeverry, que es lamentable para todos los chilenos, para la institución de impuestos internos
Y para todas las instituciones, la verdad de las cosas, porque tener gente así es muy complejo. Hizo declaraciones, porque después lo entrevistó la Connie Santamaría, después de que se hizo el reportaje, y él respondía en forma bastante displicente, por decirlo de alguna forma. O sea, como diciendo, mire, no me importa usted, no me importan los chilenos, aquí yo hice las cosas tal cual como la hice, yo intenté hacerlas, no me resultó, arréglensela ustedes. Llevo 9 años tratando de regularizar esto. Eso fue una de las declaraciones. 9 años, pues, don Carlos. O sea, Puede ser cierto. cualquiera de nosotros, usted, auditor, o sea, si usted lleva 9 años, ya le quitaron la casa. Ya se le fueron a embargar qué rato, ya la perdió. Tiene que haberla tenido embargada. ¿Mm? Sí, claro. ¿Cómo? Tiene que haberla tenido embargada entonces. No, no, no. Por- No, si no pasaba absolutamente nada, si esto fue producto de una investigación periodística. Eh, entonces, el resto de los chilenos no podemos hacer una cosa así, porque esto es sin llorar. O sea, si viene el fisco y le quita la casa, lo siento mucho, nosotros lo advertimos, etcétera, etcétera. Él, 9 años tratando de arreglar esto y lamentablemente no pudo. Estamos hablando de una persona con los contactos en todas partes más encima. O sea, no estamos hablando de una persona que se acerca por ventanilla. Cuando llegué a Impuestos Internos, es decir, cuando asumió como director interino de Impuestos Internos hace un año atrás, a eso se refería, cuando llegué a Impuestos Internos, intenté que me ayudaran con esto. Los mismos funcionarios que trabajan bajo su dirección, a eso se refería. Intenté que me ayudaran con esto, pero no me hicieron caso, porque tenían muchas cosas que hacer, porque todos estaban muy ocupados. ¿Usted entiende una declaración así de un director, Sí, es de un ridículo. director? En donde Ridículo. él dio la directriz para que se resolviera esto y nadie lo tomó en cuenta. Ridículo. Bueno, en todo caso, tenemos que ir a comerciales. ¿Tenemos que ir a comercial? Así es que en la billetera de Radio Pentagrama de Constitución, un minutito de comerciales. Y volvemos al ataque. Y cuando volvamos yo tengo una publicidad también. Ok. La billetera es el programa que está escuchando usted, estimado amigo, en Radio Pentagrama de Constitución en el 104.3 del dial de frecuencia modulada. Y antes de entrar en materia, yo los quiero invitar. ¿A usted le gustan las artes marciales? ¿A usted le gustan las artes marciales? De hecho, estuve No. un tiempo. Estuvo un tiempo. Sí. Ya, yo los quiero invitar. Quebré ladrillos por ahí. Yo los quiero invitar. Hay una academia de artes marciales, de karate, Shotokan, que es el karate japonés en Constitución, que funciona ahí donde está el Arda, en calle Gaña, entre Freire y Oñederra. Y me dijo el sensei, el profesor, que la primera clase para el que quiera es gratuita. Si le gusta, se puede quedar. Si no le gusta, se puede ir. Así que quedan todos cordialmente invitados a participar en esta academia de karate que está en el Arda en calle Gaña, entre Freire y Oñederra. Y vaya usted, asiste a una clase, es gratis. Así que ahí al tiro va a saber si le gusta o no le gusta. Es un karate bastante serio, es un karate japonés. Es el karate original en realidad. Bastante buenas las clases. Así que quedan todos cordialmente invitados. Y el profesor con reconocimiento internacional. En Estados Unidos, en Chile, en todo el mundo. Con su licencia. Oiga, un poquito siguiendo con esto, especialmente, bueno, para los adultos, Claro, muy buen ejercicio. Sí, muy bueno. Para los niños, También. excelente disciplina. Excelente disciplina, porque en karate... Aprenden a controlar los ímpetus, los impulsos. Sí, no, pero, claro, se enseña mucho eso, de hecho se castiga fuertemente el no control, la agresividad, por No, ejemplo. pero uno aprende ahí, aprende a controlarse. Pero las normas, el respeto, todo ese tipo de cosas en karate son tremendamente importantes, así que me uno al consejo de los auditores. Al consejo. Así que, como le digo, si usted quiere llevar a su hijo, quiere ir usted mismo, puede hacerlo. Y las clases son lunes, miércoles y jueves a las 8 de la noche. Usted puede ir a echar un vistacito lunes, miércoles y jueves a las 8 de la noche. Perfecto. Ya pues, señor. Oiga, bueno, sigamos con las declaraciones del señor Javier Echeverry,
Ya me que tiene aburrido con Javier Echeverri usted. Desde que llegó a este sí, programa más o tirándole menos. flores y ahora, Y ahora ya no. y ahora ya no. Bueno, le preguntaron, ¿por qué no pasó una petición administrativa? Una petición administrativa es un acto administrativo en donde se está pidiendo algo, básicamente. Se inicia un trámite. Exactamente. Y él responde es que no se me ocurrió. Estas son las respuestas literales, Por ¿eh? eso te digo Textuales. yo creo que él no es la misma persona de antes. Sí, es extrañísimo. Es Es extraño. extrañísimo. Después, él menciona, pues le preguntan, bueno, ¿pero usted va a pagar todo esto? Y él dice, sí, pero la ley dice que debo pagar solo los 3 años hacia atrás. Lo que es verdad, ¿eh? Pero Por la prescripción. claro, hay un tema de prescripción ahí, pero él establece de que no, él simplemente va a seguir la ley, se va a someter a prescripción y va a pagar solo los 3 años Es nomás. que la última declaración que hizo fue que dijo que no iba a aceptar la prescripción y que iba a pagar todo. Ok, ya vamos a llegar ahí. Ah, ya. Ya vamos a llegar ahí. Le preguntaron, ¿usted nos podría decir por qué construyó si no tenía los permisos ni siquiera municipales para poder hacerlo? Y él responde, en muchas partes, si uno pidiera los permisos, no se podrían hacer las cosas. Mire la respuesta que da, es impresionante. Es realmente impresionante. Eso es reírse de todo el mundo. O sea, todos los chilenos transpirando, obteniendo los permisos para esto, los permisos para otro, los permisos para aquello. Y el director de Impuestos Internos diciendo, no, si para qué estar pidiendo los permisos, si uno se pone a pedir permisos, al final uno no haría nada. No hace nada. Bueno, No, pero no, fíjate que lamentablemente. Y desde la hace- última, déjeme por favor, la última. De repente mencionó y dijo, es que sabe que tengo cosas más importantes que hacer. Cuando le preguntaron si es que se había preocupado de que esto se regularizara. Tengo cosas más importantes que hacer. O sea, yo creo que va a salir un formulario de impuestos internos en donde salga todos los impuestos que tengo que pagar, pero que haya una casilla que yo pueda marcar, en donde el impuesto interno me diga, oiga, perdón, usted tiene cosas más importantes que hacer que estar pagando sus impuestos, y si usted marca esa casilla, se salva. uno se salva y impuestos internos le va a decir a uno, no se preocupe, preocúpese de las cosas más importantes que tiene que hacer, de los impuestos se preocupa en sus ratos libres. Pero mira, el No, señor vergonzoso, vergonzoso. el señor Echeverri, como autoridad nacional, no puede reconocer que el país está estancado producto de la permisología. Pero lo que dijo exactamente eso. Ah, La permisología te detiene cualquier proyecto, incluso uno personal, como es hacerte una casa. como hacer una casa, una Y te, ampliación de una casa. y te quería agregar algo más. Al menos en nuestra comuna, el 50% de las casas están embargadas para remate. Mira, Para que usted mira. sepa. Porque la gente no puede pagar las contribuciones. El 50%. No, fue realmente lamentable, como usted ha dicho, es irreconocible un Javier Echeverri de antaño que el actual, de ahora. Y después, bueno, y tal cual como usted decía, hoy día leía de que Mario Marcel lo entrevistaron y dijo, sí, no, porque efectivamente Javier Echeverri va a pagar los 9 años, que son alrededor de 33 millones, si es que no me equivoco, 33 millones de pesos en deudas que no son deudas tampoco, porque nunca declaró, entonces nunca existió, pero ahora que se regulariza, sí se tira el tejo para atrás y el cálculo son como 33 millones. Y Marcel dijo, existe una norma, nótese la palabra, norma, del Servicio de Impuestos Internos que permite a un contribuyente renunciar a la prescripción de los 3 años hacia atrás. O sea, existe una norma de impuestos internos que permite a un contribuyente renunciar. Para pagar, digamos. Y pagar todo. Sí, pero ¿de qué estamos hablando? O sea, existe una norma, o sea, un contribuyente obviamente se va a acoger a una cosa así si es que le llegara a suceder, cosa que sería muy raro que le suceda, porque aquí estamos hablando de algo total y absolutamente inusual, pero obviamente cualquier persona, cualquier ciudadano se va a acoger a ese tipo. Pero Impuestos Internos tiene una norma en donde un contribuyente le puede decir, no, yo no creo que me prescriba, yo quiero pagar todo
para atrás. Nadie va a pagar todo. Y esto es por ley. Sí, pues. Y esto es por ley. O sea, Claro. los 3 años es por ley, pero existe una norma para saltarse ese tema. Yo lo que quiero llegar con este tipo de cosas es que, ilustrado en la penosa actitud de Javier Echeverry de esta semana, en donde efectivamente debería renunciar, Claro, es lo mínimo, digamos. por supuesto. Pero es una gota más en este mar de indolencia que existe En el país, en los po. políticos, En el país. en las personas que están ocupando los cargos más importantes dentro de las instituciones chilenas y las consecuencias se están viendo en los bolsillos y en las billeteras de todos nosotros. De todo. Y todo sigue empeorando. Y de repente, qué sé yo, oigo a periodistas diciendo que todavía hay tiempo como para poder revertir todo este tipo de cosas. Bueno, este tipo de situaciones como que dicen que ya no hay tiempo. Ya no hay punto, ya pasamos el punto de retorno. Ya entramos en un camino pedregoso, en un camino en donde si nos damos vuelta ya no vemos ¿cómo se llama esto de la fango, nieve cuando se cae? una avalancha. Estamos en una avalancha de, de actos delincuenciales a todo nivel A todo nivel. y sobre todo dentro del sistema de administración del Estado. Sobre todo. Así es. ¿Qué otro Así tema que- nos trae, señor? Para que no hable más de Cherry. No lo No, tenemos. no, no. Lo subimos No, y lo bajamos. no. Y a mí me da rabia, y también me da rabia Claro. por los funcionarios de impuestos internos, de los cuales yo siempre he hablado bien, porque como contribuyente, como pagador de IVA, pagador de impuestos a la renta, pagador de todo ese tipo de cosas, obviamente de repente he tenido problemas como cualquier emprendedor. Y lo único que he recibido es ayuda en impuestos internos, nunca una extorsión ni nada por el estilo. Entonces, y ayuda en serio, o sea, que sea un fiscalizador, a ver, sentémonos, veamos qué es lo que hay que hacer, cómo usted hacer, no, esto lo tiene que hacer de otra forma. Entonces también me da una profunda lata, por decirlo en buen castellano, en buen chileno, que los funcionarios de impuestos internos tengan a un director que comete un error tan, pero tan grave como este. Así que eso es lo que quería decir respecto a GDP. Sigamos con el otro tema. Bueno, habíamos hablado la semana anterior sobre los apuntes en la libreta de apuntes macroeconómicos de Janet Jara. Ah, ya. Y que incluso le íbamos a hacer hasta un programa especial. Oye, acaba de anunciar que una especie de libraco que tiene o algo así, que ese es el proyecto económico de Chile del futuro. Así es. Ah, sí. Ya, Así es. ya sabía ya. En todo caso, lo que yo quería hacer era remontarnos en el tiempo, retroceder en el tiempo y llegar a esos preciosos días del comienzo de los años 70, en donde uno puede empezar a ver ciertas similitudes, Claro, por no decir exactamente lo mismo, igual. de lo que aparece en esta libreta de apuntes de Janet Jara respecto a la conducción macroeconómica del país. No vamos a alcanzar, la verdad, a hacer ese... O tal vez sí, ¿ah? Mira, pégate un resumen ahí. Vamos a hacer un resumen. Vamos a volver a 1900, nos vamos a remontar 70. a 1970, 27 de noviembre, el ministro Américo Zorrilla anuncia que el sueldo mínimo subiría de 12 escudos a 20. Estamos hablando de una subida de un 67% en el Claro. sueldo mínimo. No sé si a los auditores les suena un poco este tema, en donde en este gobierno se ha aumentado el sueldo mínimo fuertemente, pero no contentos con eso, lo quieren llevar a este famoso salario, 7.50 ahora. salario vital, creo que se llama, salario... Vidal, sí. Es cosa de ponerle nombre, ¿no? Así, Claro. si no es más complejo que eso, a 750.000 pesos. O sea, estamos hablando de una alza de alrededor de... O sea, ninguna pyme va a poder tener trabajadores. No, pues ya no. Bueno, ¿cuál era? Podría tener, porque no se ha hecho todavía. Estamos hablando del programa económico de la Unidad Popular, en donde en esto se van a enredar auditores, pero esa es la idea, que uno se enrede. Bueno, ¿de qué está hablando, Ignacio? ¿Está hablando de 1970 o está hablando de 2025? O sea, la friolera de 55 años después. El programa económico de la Unidad Popular fue preparado por el célebre economista Pedro Buscovich, junto con Gonzalo Marner.
en donde ellos estimaron que el motor de desarrollo debería ser la demanda interna. eh, la demanda interna, Lo mismo que ahora. lo mismo que ahora, generado por una actividad industrial propia, interna. Usted comprenderá, querido auditor, que si nos ponemos a fabricar televisores, Bueno, pero es lo mismo que están diciendo ahora. es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Si nos ponemos a fabricar televisores, celulares, podríamos fabricar celulares nosotros Claro. aquí en Chile. ¿Los va a comprar alguien? No, no los va a comprar absolutamente Pero nadie. platillos voladores podríamos hacer. También. Oye, ¿qué otra cosa Le ganamos a del más. pasado y del presente? Incremento en la inversión pública. Ahora, lo que estaba en el programa económico de la UP era incremento en la inversión pública, exactamente igual como es ahora, pero financiado con una mayor liquidez proporcionada por el Banco Central, y a ella se les complica la cosa ahora. ¿Y cuál es el cambio ahí? Antes era proporcionado por el Banco Central, es decir, emisión de dinero, fabricar y fabricar y fabricar Billetes, dinero, billetes. billetes, y ponerlos en el mercado. Ahora eso no se puede porque el Banco Central es autónomo, a menos que, de esto quedó bastante debilitado ese tema en la Constitución, a menos que lo cambien, el Banco Central no va a financiar a ningún gobierno de turno. Pero en ese tiempo sí, y de hecho lo hizo el Banco Central, y con una banca nacionalizada. Acuérdense, en ese tiempo los bancos, venga para acá, Al Estado. al Estado, se expropian. En esos tiempos, ¿cómo respondería la economía a estas buenas intenciones respecto a la inversión pública? Bueno, pero dejemos en claro que estamos haciendo un paralelo. Sí, es Las un paralelo. propuestas del gobierno de Allende son las mismas propuestas que hoy día está haciendo la señora Jara. Sí, impresionante. Y yo te quiero hacer una observación en este sentido. Las personas que hemos estudiado las doctrinas políticas como quien le habla, yo las he estudiado todas. He estudiado. Por eso puedo decirlo algo tan simple y tan vulgar como decir que no hay partido más conservador en la historia que el Partido Comunista. Es el partido más conservador que pisa la tierra. Ellos no han cambiado un ápice cómo quieren gobernar los países desde hace 100 años. Piensan que eso lo pueden hacer ahora también. Un día le dije al jefe del Partido Comunista de Constitución, oye, ¿has visto? Se han puesto tan conservadores ustedes. ¿Por qué? Pero ¿cómo? Por esto, por lo que estamos conversando. Se quedó pensando. ¿Pero te das cuenta? Eso es ser conservador, eso es ser momio. Porque no cambia la momia. Ahí No está. cambia, claro. Exacto. El partido más Exactamente. conservador de Chile es el Partido Comunista, señor. Sí. Así es, porque No tiene innovación. efectivamente las políticas... Claro, es que lo que pasa es que las políticas de izquierda siempre van de la mano de quitarle la autonomía al individuo y traspasarla al Estado. Sí, pero es lo mismo. O sea, siempre ha sido lo mismo. Siempre ha sido lo mismo. Siempre ha sido lo mismo. Y las medidas, obviamente, son exactamente... Por lo tanto, las medidas tienen que ser exactamente las mismas. O sea, destrucción de la empresa privada tiene que pasar al Estado. Entonces pasa el tiempo, nacionalización de esto, control de precios, y etcétera, etcétera. Entonces pasa el tiempo y claro, las medidas tienen que seguir siendo exactamente las mismas, adornadas con frases de estantería que pueden ir cambiando. Oye, anoche Antes no eran tan demócratas. estuve viendo un discurso de Díaz-Canel, presidente de Cuba, ¿Sí? y del presidente de Economía de Cuba, o sea, como el ministro de Economía acá, que dijo que ya la producción de azúcar prácticamente no existía. Ya no le servía para nada. El turismo ha bajado como un 30%. La principal entrada que tenía Cuba era el turismo y ha bajado este año un 30%. Y Díaz-Canel por primera vez, yo nunca había escuchado a una persona de izquierda gobernando un país que dijera lo que dijo. Dijo que estamos a punto del default. Lo dijo el presidente de Cuba. Están a punto de quebrar el país. Le echó la culpa a esto, porque le echaron la culpa a hartas cosas. Pero me llamó la atención desde el punto de vista, ¿cómo te podría decir? Teórico, incluso abstracto, me llamó la atención. Nunca había visto, ¿cómo se podría decir? Personas importantes de izquierda que gobiernen un país que estén reconociendo
Aunque le echaron la culpa a muchas cosas, pero Sí, que estén el reconociendo, bloqueo. pero que estén reconociendo que están pésimos. ¿Ah? Pésimos. Sí, Están pésimos. Tienen problemas de hambre. De hambre. así es. Eh, para ir terminando y siguiendo con la libreta, porque como que ya pusimos en contexto lo que era la unidad popular, estamos hablando de, qué sé yo, nacionalización del cobre, profundización de la reforma agraria. ¿Puedes parar un poquito en la nacionalización del cobre? Sí, claro. En Chile, los minerales no son privados. Por ley, todos los minerales son del Estado de Chile. Las empresas del cobre que son privadas, a excepción de Codelco, que es estatal, las otras empresas son todas privadas. Esas empresas son como contratistas. Explotan algo. Yo te compro a ti el bosque y lo exploto. Una Sí, especie, de esto, eso es lo que hacen. sí, pero de esto sale la ley de concesiones. Claro, exactamente. Tú pides una concesión para poder explotar una mina. Pero el metal es del Estado de Chile. Entonces, ¿qué es lo que van a nacionalizar? Para que quede claro y lo entiendan las personas. Disculpen, seguramente lo van a entender, pero para que quede aún más claro. Aún más claro. Lo que quieren es nacionalizar las empresas privadas que trabajan en cobre. Porque el cobre es chileno. Cuando a usted le dicen tenemos que volver a nacionalizar el cobre, pero si no han cambiado la constitución, están en la constitución. El cobre y todos los metales, no solo el cobre, son del Estado de Chile. Así Eso es. nomás quería decir para que les Así quede claro, es. estimados auditores, y no los hagan comulgar con ruedas de carreta, porque hay mucha gente que le encanta reírse de los chilenos, haciéndolos comulgar con ruedas de carreta, porque no todos tenemos, o no todas las personas tenemos, ¿cómo te podría decir?, la facilidad de tener acceso a la información. Sí. Ya, eso Y quería contar. sí, no, y además que es bastante fácil entender que es lo que, y de esto lo pudimos ver con el litio nos pasó eso, pero es muy fácil entender, querido auditor, de que por mucho cobre que nosotros tengamos, si está metido en las montañas, ese cobre vale cero, no tiene ningún valor monetario ni comercial, ni de ningún tipo. El cobre tiene valor cuando se extrae y cuando se procesa, pero no cuando está en el cerro. Entonces, que los minerales son de todos los chilenos y esto otro. Sí, claro, bueno, déjenlo ahí. No. Déjenlo ahí en la cordillera, déjenlo ahí en la montaña y esa es la riqueza que vamos a tener. Cero. Uno de los países más ricos del orbe en cobre es Bolivia. Y también Perú. Pero no lo explotan en la cantidad que lo explota Chile. Y ustedes ven que Bolivia es un país tremendamente pobre. Porque no ha sabido explotar sus minerales. No. ¿Te fijas? Sus recursos en general. Es lo que sí, tú estás diciendo. Recuerda el gas. O sea, va a valer en la medida que lo procesen. Pero si no lo pueden hacer, no vale nada. No vale nada. Como para ir terminando, Sí, estamos pasados. algunos otros temas. Agenda para el desarrollo concentrado en la socialización de la renta. Estamos hablando de impuestos. Necesidad de destinar recursos de los bolsillos del gran capital a un desarrollo efectivo. Vaya a saber uno qué es lo que es un desarrollo efectivo, porque si no es un desarrollo efectivo, lo que Chile ha tenido durante 40 años, durante los últimos 40 años, de hecho saquémosle los últimos 10. Si eso no es un desarrollo efectivo, si sacar personas de la pobreza y que ya estén en la clase media, si eso no es un desarrollo efectivo, bueno, la verdad es que no sé qué es lo que puede ser, que permita diversificar la matriz productiva, no le veo, y resolver sentidas demandas sociales. Pero también hay medidas que son ya más palpables, más concretas, y estos no son puras voladoras de luz, no. Por ejemplo, impuesto a las transacciones bursátiles, del 10% al actual 22%. ¿Qué es lo que es eso, auditores? Es que si usted quiere, usted tiene sus pesitos guardados, tiene su ahorro y quiere invertir, por ejemplo, en la Bolsa de Santiago, directamente o a través de un fondo mutuo, bueno, aquí quieren aumentar del 10% actual que se tiene que pagar sobre las ganancias de capital. O sea, si usted compró una acción en 10 y la vendió en 20, tiene que pagar el 10% de esos 10 que ganó. Bueno, ellos los quieren subir a 22.
22 no suena un número así estratosféricamente grande. 22 es un número que liquida nuestro mercado de capitales. Tan simple como eso. Claro. Entonces, y créanme, auditores, lo liquida, porque ya se estanca todo. La renta de vengada como criterio de tributo de reparto de dividendos, ahí, de esto podríamos hacer un programa de ese. Impuesto al patrimonio de los más ricos, por supuesto. Hay que cobrarle el 1% de lo que tienen, todos los años. Todos los años que paguen el 1% de lo que tienen. No de lo que ganaron, sino de lo que tienen. Levantamiento del secreto bancario. Por supuesto, el levantamiento del secreto bancario. Y Janet Jara, lo único que se le ocurrió decir con todo este problema del sicario es que hay que levantar el secreto bancario. Ya lo hemos conversado acá. Claro. Estimado amigo, para repetirlo por si alguno no lo escuchó. El secreto bancario se puede levantar en 5 minutos si el fiscal se lo solicita a un juez por teléfono. Y es tan simple como eso. Tan simple como eso. Así es. Así se hace hoy día. Así es. El juez le va a pedir estos requisitos, ¿estáis seguro que hay que callar? Bla, 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 listo, señor. Alzado. El levantamiento del secreto. ¿Por qué crees, Sí. estimados amigos, por qué creen que hace poco intervinieron los teléfonos de Carlos Cariola, incluso al presidente, y ahí van por las cuentas corrientes? Porque ya estaban autorizados, qué rato. Exactamente. ¿Te fijas? Entonces, eso no es tan efectivo como lo que se comenta. De hecho, Es solamente un voladero de luces para engañarlo a usted, estimado amigo. bueno, Aquí cualquier narco tiene intervenido sus cuentas. de hecho, Carol Cariola. Por penca que sea. Sí, Carol Cariola venía hace años ya diciendo de que se levante el secreto de las cuentas corrientes, que se levante el secreto de las cuentas corrientes, hasta que le tocó a ella. Claro. Y no, las mías no. No. Las de los demás, absolutamente, claro. pero las mías no. Levantar el secreto de las cuentas corrientes, al igual que dejar abierta la puerta para que cualquier funcionario supuesto. público entre, Claro. es Porque el Poder efectivamente. Judicial y los fiscales tienen acceso a las cuentas corrientes, que son los que tienen que investigar lo narco. No tiene por qué tener acceso a su cuenta corriente un particular cualquiera con mediana facilidad. Eso no puede ser. Así que esto también es una lecera, es una especie de publicidad engañosa. Y los últimos dos puntos, como para ya ir finalizando esta comparación 70-2025. Es que es increíble, yo la verdad de las cosas. Son iguales. Yo no entiendo cómo puede haber un candidato presidencial que está proponiendo medidas de los años 70. Bueno, seguramente en educación también, una educación estatalizada, la sí, Escuela Nacional Unificada. Sí, no, por supuesto. Los SLEP. Política industrial vertical. Mire qué bonito, ¿eh? Política industrial vertical, que permita cambiar los precios relativos de la economía para promover sectores industriales. O sea, volvemos a la fijación de precios. Claro. Y lo último, lo que estaba hablando respecto a lo que sucedió en los años 70, recuperación soberana de las rentas mineras, renacionalización de la minería. Esa es la libreta de apuntes macroeconómico de Janet Jara, del cual vamos a seguir hablando por bastantes programas más. Un par de programas nomás, y después se va a desinflar esta cuestión. Bueno, vamos entonces a despedirnos, señor. Empieza el fin de semana. Nos están haciendo. Mire, ¿sabe que en esta radio, para terminar, estamos pensando. Esos cambios de luces son. Estamos pensando iniciar un programa el próximo viernes. ¿Ya? Que se va a llamar como a ti te gusta. Hoy es viernes. Y mi cuerpo lo sabe. Así se va a llamar. El próximo viernes, estimado amigo, escuche un programa especial que vamos a tener todos los viernes de 5 a 7 de la tarde, cuando usted vuelva de su trabajo a su casa, que se va a llamar Hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe. Extraordinario. Que lo pasen todos muy bien el fin de semana, igual tú, Ignacio. Pórtese bien, páselo mal, páselo malo y pórtese bien. ¿Cómo le gusta? Cualquiera de las dos. Hans, que lo pases bien. Manuel también, Manu. Sí, saludos al equipo. Hasta la próxima semana. Saludos al equipo y Muchas a todos los auditores que descansen. Excelente fin de semana. Muchas gracias.